La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos a Alejandro Velandia, Alberto Ávila, nuestro invitado también especial, Daniel Velandia, director de Creditor Corp en Colombia, y pues quien ha venido trabajando estos temas de perspectivas económicas, es un economista que permanentemente está haciendo análisis económico y pues realmente tiene unos puntos de vista supremamente interesantes. O sea, por lo menos en estos eventos donde nos hemos encontrado, hemos intercambiado ideas relacionadas con la institucionalidad de Colombia, que es bien importante. Él menciona, por ejemplo, en algunas de sus conferencias, Daniel Velandia, cómo es de interesante que la justicia tenga su independencia, que el Congreso también tenga su independencia y que la rama ejecutiva tenga su independencia, que eso ha permitido que Colombia no se parezca a Venezuela, ni a Nicaragua, ni a ninguno de estos países que realmente se cooptaron estos poderes. Entonces, cuando hay separación de poderes, pesos y contrapesos, pues realmente los gobiernos son más democráticos. En el caso contrario, se puede dar la dictadura de extrema izquierda o de extrema derecha, en el cual una persona quiere invadir, por ejemplo, el tema de la justicia, o sea, tratar de eliminar que las cortes se pronuncien, que las cortes no puedan decidir, que no puedan declarar inexequibles ciertas medidas que el Ejecutivo toma, o que el Congreso de la República no funcione, se cierre, no trabaje y no produzca leyes, o también pueda en un momento determinado objetar, no discutir y obviamente no votar favorablemente proyectos de ley del gobierno. Esto pues Daniel Velandia lo analiza precisamente en esta charla que tenemos con Daniel sobre temas de institucionalidad y también los impactos positivos y negativos, que me parece muy interesante lo que Daniel Velandia analiza. No solamente él ve la parte positiva de las medidas del presidente Trump, sino también ve las partes negativas a nivel global, o sea, lo que va a suceder, la posibilidad de que el mundo entre en una recesión económica y obviamente Colombia estaríamos en ese mismo barco por los efectos de la subida de aranceles. Entonces, se contrae la economía global, la economía mundial se contrae, las empresas empiezan a licenciar trabajadores porque sus ventas se reducen y pues se genera el círculo perfecto, como lo vimos en los años 1930, de una recesión económica programada. Pero vamos a ver hasta dónde sea posible estos pronósticos de distintos analistas, que los escuchamos a todos para que tengamos unos puntos diferentes de análisis económico distinto y la audiencia de Panorama Económico de La Voz del Derecho pueda tomar sus propias conclusiones. El petróleo está bajando. Alejandro, ¿cómo se ven esos indicadores? Bienvenido a Panorama Económico, porque realmente con estos anuncios por parte del presidente Trump de subir 3 millones diarios como objetivo en su gobierno, 3 millones más de producción de petróleo, pues esto ya le ha enviado un mensaje a los mercados y desde luego empieza a darse una caída en el precio de los combustibles. ¿Cómo estamos cerrando esta semana en materia de estos indicadores? Bienvenido a Panorama Económico. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Jimena, ingeniero de sonido Luis Daza y doctor José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando precisamente todo lo que se viene esta semana, todas las noticias macroeconómicas, todo el reajuste de presupuesto que está haciendo la oficina del gasto, en la cual está pues Elon Musk como encargado del presidente Trump, tratando de mejorar la eficiencia financiera, mirar los gastos, los costos del presupuesto. Más adelante los acompañaremos en unos minutos con las grabaciones precisamente de lo que están haciendo, de por qué el pueblo los eligió para eso y cómo realmente hacer una ola a nivel de cambio global y mundial, de quitarle ese precisamente mal manejo a los burócratas, al gobierno, al Estado, que se quisieron enquistar en el poder, creerse dueños del poder, sin darse cuenta que ellos están ahí, es como servidores públicos, a órdenes del pueblo, porque el pueblo es el jefe de los servidores públicos. Y eso lo quisieron meter ahí muy bien, lo dejaron muy claro, y es donde están hablando precisamente de toda la corrupción que hay,
los gastos, los sobrecostos, el envío de dinero al extranjero. Recordemos que Estados Unidos, hablábamos, tiene un déficit comercial muy grande, tiene un déficit presupuestario alarmante. Entonces tenía que llegar alguien a arreglar todo esto. Es importante mirar que los indicadores nos muestran cosas muy interesantes. Hablamos, por ejemplo, de las bolsas de valores, los indicadores. Y ya que Luis Alberto hablaba de Daniel Velandia, que pues curiosamente tenemos el mismo apellido, pero también nos conocemos dentro del mercado de capitales. Este señor trabaja, es analista económico en Credit Corp Capital, antes Correval, y precisamente dentro de estos análisis económicos tratamos de mirar cifras, tratamos de dejar sesgos de lado y mirar qué es lo que sirve en la matemática. Hay una tendencia, como lo decíamos, Argentina se había adelantado ya a lo que está haciendo Estados Unidos. Recordemos que Argentina cerró gran parte del gobierno y este gran cierre, pues al principio generó aparentemente una contracción, pero eran dineros y eran gastos que obviamente hacían que el Estado no fuera eficiente. Ya después de unos meses empezaron a salir cuentas en verde. Esto es lo que tiene que ver con superávit. Están cortando todo lo que es el déficit. La presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, pues ha felicitado a Javier Milei, se ha llevado elogios a nivel mundial y pues vemos con muy beneplácito cómo un país que estaba en la ruina está empezando a salir adelante. Y en el caso de los Estados Unidos, sí, lo veía y lo decía desde hace mucho tiempo, necesita un reajuste, necesita un reencuadre y necesita volver a la senda que lo volvió fuerte, que fue la manufactura, la producción y ser líder a nivel global en transformación de materias primas. Miramos la bolsa de Nueva York en sus tres índices más importantes. El Dow Jones, 44.580 puntos, cierra el día de hoy y cae levemente menos el 0.28%. El Standard & Poor's 500, que agrupa las 500 más representativas del mercado, cierra levemente al alza en el 0.04% en los 6.117 puntos y el Nasdaq en los 20.016 puntos. También miramos dentro de los mercados, recordábamos que lo que decía mi estimado colega Luis Alberto, Estados Unidos ya es el primer productor de petróleo. Obviamente esto dentro del primer gobierno de Trump fue el que ayudó a destrabar, como lo comentábamos, muchos proyectos. Ya por esto Estados Unidos es líder de producción global, pues recordemos que el líder de exportación por hidrocarburos es Arabia Saudita, pero el líder en producción es Estados Unidos. Estados Unidos, recordemos que ya exporta gas y quiere también ser totalmente autosostenible en el tema de petróleo y exportar también pues petróleo y sus derivados. Compañías como, recordemos, muy fuertes en Estados Unidos como la ExxonMobil, la Chevron, la Phillips 66 y otras, pues vienen con una senda de crecimiento fuerte, vienen también con muy buenos indicadores. Recordemos que la ExxonMobil está aquí en Sudamérica explorando los nuevos campos que son revelación en Guyana. Guyana es uno de los países que más va a crecer en Sudamérica y todo lo que se espera para este país, dicen que puede ser un Emiratos Árabes suramericano, un Qatar suramericano, porque es un país pequeño y con las reservas que tiene, pues puede generar mucha riqueza si los gobiernos y los políticos de este país saben usar ese recurso. Mirando precisamente las materias primas que enlazan esta dinámica, vemos al crudo WTI, hoy cierra en los $70.62 y cierra levemente a la baja en menos el 0,95%. En el caso del Brent, la categoría de este petróleo crudo, lo vemos en los $74.63 y este también cierra levemente a la baja, menos el 0,62%. También vemos el cobre, que hoy sube 2.70%. Estos datos en tiempo real. Recordemos, el cobre es una materia prima vital para todo lo que se viene a nivel global con tecnologías limpias, pero obviamente esto toca sacarlo de la tierra, hacer grandes exploraciones y recordemos que uno de los países más importantes a nivel global es Chile. Dicen que es del 15 al 20% del productor y el que maneja las reservas a nivel global. Es muy importante este activo y ellos obviamente ya no se ponen mucho a combatir la minería
porque este tipo de minería es la que vuelve a Chile muy sostenible y es lo que le ha dado también mucha fuerza. Compañías como Codelco en Chile son muy fuertes, son muy importantes y son las que ayudan precisamente al Estado a apalancar y el crecimiento pues tanto del país y de otras industrias. Miramos al oro, que ha sido muy importante, sigue rompiendo máximos históricos. Lo vemos la onza en $2.895 y hoy cierra levemente con una corrección a la baja, y decimos corrección porque viene una tendencia alcista. Lo vemos con una corrección en negativo de menos el 1.68%. La plata la vemos en los $32.73. Recordemos, tanto el oro y la plata, refugios de activos a nivel de capital, a nivel global, nerviosismo. Esto sirve mucho para temas de cuando hay inestabilidad en el mercado. Entonces, pues, estos dos activos han servido muy bien de refugio y los pronósticos y la proyección han sido muy buenos. Recordábamos la plata $32.73 y cierra levemente en el 0%. Entonces ya les mostraremos la grabación donde aparece Elon Musk junto con Donald Trump en una rueda de prensa donde explican todo el tema que está haciendo este gobierno por reajustes y que para eso los eligió el pueblo norteamericano. Sumando a los comentarios del presidente, al más alto nivel, ¿cuáles son los dos ingredientes necesarios para recortar a la mitad el déficit federal? Son dos componentes: competencia y tener interés. Con esos dos elementos se puede recortar el déficit a la mitad. Y yo ciertamente espero que haya escrutinio absoluto cada día. Si alguien piensa que yo me puedo salir con la mía en algún caso indebido, que lo vean. Pero si podemos recortar el déficit y se pueden eliminar regulaciones que no benefician a nadie. Si hacemos eso, se puede generar crecimiento económico de 3, 4 o hasta 5%. Si recortamos el déficit en $1 billón e incrementamos la producción, para el año que viene ya no tendríamos inflación. Esto redundaría en una baja de los intereses, de la deuda estudiantil, de las tarjetas de crédito, de las hipotecas. Ese sería un escenario fantástico para el ciudadano común. Imagínense que la gente encontrara que los precios no cambian de año en año, que sus hipotecas y otros pagos van bajando. ¿Qué tan bueno sería eso para los ciudadanos? No lo sé. Le puedo decir que hemos detectado muchos casos de fraude y de abuso. Si necesito que el Congreso vote para detectar fraude y abuso, está bien, pienso que conseguiríamos el voto. Pero ¿cómo un juez puede tratar de frenarnos de detectar estos casos de incompetencia y fraude? ¿Por qué? Hasta el Congreso quiere hacer eso. Si es necesario tener un voto del Congreso, sería muy fácil, porque ya hemos encontrado miles de millones de dólares en gastos dispendiosos, en incompetencia y corrupción. Mucha corrupción. Sí, como vemos, pues acá estaba hablando Elon Musk precisamente en el Salón Oval y explicando que el reajuste del presupuesto del gobierno pues va a traer muchos beneficios. Están precisamente haciendo una investigación, un análisis de todos los gastos inoficiosos del Estado, de todo esto, lo que no está funcionando bien, del exceso del gasto, del dinero público, de la corrupción, de muchos funcionarios del gobierno que se alimentan de los dineros públicos y donde no se hace buen uso de estos dineros. Entonces él lo explicaba, es volver a Estados Unidos muy fuerte otra vez a través de la producción, incentivar el desarrollo, incentivar también la producción, la inversión, el ahorro, y esto le sirve a todos los estadounidenses. ¿Por qué? Miramos que el mercado de valores de los Estados Unidos es el más importante y activo del mundo. Tiene las empresas más importantes, pues gran parte de los millonarios también son norteamericanos o nacionalizados en Estados Unidos. Entonces es importante no dejar caer todo este incentivo de producción y todo lo que a Estados Unidos lo volvió fuerte. Entonces por eso es importante ir a los datos
y mirar los indicadores y qué es lo que nos sirve como solución y qué es lo que nos toca corregir. En este análisis internacional que hacemos todos los viernes en Panorama Económico, hoy pues obviamente tenemos el Daniel Velandia que nos va a acompañar, pero desde luego que la posibilidad de parar la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania realmente le va a impactar en los precios del petróleo, porque obviamente ya se abre el grifo de la exportación de petróleo ruso a distintas partes del mundo. Eso va a presionar naturalmente a la baja el petróleo. Entonces, por eso debemos registrar esto, primero, por un lado, dialécticamente, o sea, porque cuando se inició la guerra, naturalmente, si suben los precios del petróleo, Colombia, que es productor de petróleo, cuando no es en grandes cantidades, pues sale con algunos beneficios. En la medida que cae el precio del petróleo, pues también va a afectar el precio del petróleo colombiano que estamos vendiendo en el exterior. Entonces, este es un efecto negativo para Colombia en el caso de una caída vertiginosa del precio del petróleo. Pero escuchemos a Daniel Velandia en este análisis internacional precisamente que hacía en estos días, en esta semana, teniendo en cuenta las medidas que se han venido tomando por parte del gobierno norteamericano. De interés relacionar la África en este sentido. En un contexto donde, aparte de la inflación, el PIB, la deuda única de Estados Unidos ya llegó a 100 puntos del PIB. Entonces, la propuesta de recortar impuestos está generando riesgos y temores en el mercado de que eso va a indicar más endeudamiento y por lo tanto mayores tasas de interés. Muy mal, el Bono del Tesoro, que hoy es la tasa de interés más importante del mundo, pasó de 3.7% antes de la llegada de Trump al poder a hoy 4.50%. Se ha venido calmando un poco porque llegó a 4.80 y se ha venido calmando un poco porque en particular este tema de la guerra comercial con China ha sido un poco más moderado. Digamos, esos escenarios muy malos que se han venido planteando por ahí, básicamente porque China ha respondido a los aranceles de Trump de una manera bastante moderada hasta hoy, hasta ahorita. Trump le puso de 10 cosas comerciales a China, es más o menos un impacto de $400.000 billones y China respondió con menos aranceles por ahí de petróleo, gas, agricultura, algunos vehículos que no son más de $30.000 billones. Entonces el mercado ha dicho, bueno, afortunadamente China respondió también relativamente, igual esa septiembre va a estar ahí, pero el mercado lo ha tomado de manera relativamente favorable y la volatilidad hasta ahí. Vamos a ver qué hace Elon Musk ahora que lidera un nuevo departamento de eficiencia gubernamental, está buscando recortar significativamente gastos en burocracia y ahí digamos que de lo que salga de ahí puede que calme o no las preocupaciones fiscales sobre la economía cuando venga. Colombia empieza, digamos, a sufrir un poquito con la política energética que plantea Donald Trump. Donald Trump plantea para volver más competitivo a su industria aumentar la producción de petróleo en 3 billones de barriles por día. La gráfica de izquierda lo que muestra es el déficit en las tablitas que hay en el mercado petrolero. Normalmente cuando hay superávit y déficit, eso no supera 1 millón de barriles por día. Pues mandan meterle a la economía 3 millones de barriles por día. ¿Qué puede pasar con el precio del petróleo? Justamente el objetivo de Donald Trump es reducir significativamente el precio del petróleo para hacer más eficiente la producción manufacturera en los Estados Unidos. Este es el objetivo. Y entre todos o muchos de sus pequeños objetivos ya firmados, lo que ha hecho es revisar todas las políticas de transición energética del gobierno Biden. Y por lo tanto van dirigidos a eso. Hay algo que es, insisto, dicho pues, algunos balances que digo, algunos temas que pueden hacer un poquito la cosa con lo poco ahí. Y producir shale oil no es de parate en Estados Unidos. Tiene un costo relativamente alto, pues puede haber un pico para el precio del petróleo, que usted sabe que está pues de $40, $50 o $60. Eso va cambiando todo el tiempo, todo tipo de estimaciones. Por el otro lado, el beneficio político difícilmente van a terminar en el corto plazo y eso, digamos, se impone también el precio del petróleo. Y ahora todo el mundo está investigando el impacto de la inteligencia artificial sobre la demanda de energía. La inteligencia artificial demanda un consumo de energía y eventualmente puede mantener por injusticia a los precios del petróleo también. Pero esto es todo un desafío
Se verá la fita a la izquierda, pero a la derecha están breaks. Ahí hay una clara desaceleración bancaria estructural del precio del Bitcoin en los últimos años. Y ese va a mirar hoy. Ahí también cae Peroni, lo mencionaba José Ignacio con el tema de Venecia. A veces se expectan allí, es lo que más está generando preocupación. La meta del presidente Trump es evocar 1 millón de personas al año. Digamos que llegar a su objetivo inicial de campaña de 12 millones, básicamente no creo que se pueda lograr, no tiene sentido. 11 millones de migrantes representan 7% de la fuerza laboral. Donde va a tener inconvenientes para eso. Entre otras cosas, porque me encontré unos datos por ahí interesantes que dicen en el sector construcción, casi 10% de los empleados son liberales. Y en la cultura, en Estados Unidos, alrededor del 8%. Y uno sabe noticias, en algunos casos, por ejemplo, en California, donde el sector agrícola está teniendo problemas de empleo, de buscar recurrir trabajadores, que muchos están escondidos. No quieren salir a trabajar ante el miedo de que la policía los devore. Sí, me parece muy bueno el análisis de Daniel Velandia, pues me acuerdo cuando él precisamente pues era una de las personas que pues, uno se contactaba con él precisamente para hacer análisis más profundos y abrir ese portafolio de fundamentales, ¿no? Que lo que decía Luis Alberto es importante en esto, tener muchos enfoques y también mirar pues muchas aristas, esto en lo que tiene que ver con los resultados, porque lo bueno de esto es que es más tecnócrata, es más técnico y va casi siempre hacia el resultado, ¿no? Hay cosas pues maravillosas que nos mostró la administración de Trump, que fue la subida de la producción, pero hay otra cosa que también le quería comentar a mi colega y a los estimados oyentes, es que lo que está haciendo Estados Unidos precisamente es incrementar más la producción, cosa que debe hacer Colombia por si hay caída precisamente del precio del petróleo. Eso son lo que nos llamamos las medidas contracíclicas, ¿sí? Que si se nos cae el precio en algo, o hacemos dos cosas, o generamos venta con valor agregado sobre ese producto, una transformación donde incrementamos el valor, la rentabilidad o la utilidad y las ventas, y por otro lado, también cuando mejoramos esas condiciones de producción, si bien es cierto el país, recordemos que el presidente Gustavo Petro, en la última locución de ministros que tuvo, le dijo a la ministra y lo volvió a decir que él no quería que más petróleo, pero esto es fundamental y vital, no solo para el sector energético, no solo para Colombia, no solo para nuestras finanzas, sino que no sé si Luis Alberto se acuerda también que nosotros rechazamos un proyecto en los Estados Unidos que es cerca a donde tenemos una participación que es en el Permian, en Texas, donde tenemos un proyecto que ha sido muy rentable para Ecopetrol. Creo que da más del 10% de la producción de Ecopetrol está en Estados Unidos. Es una maravilla porque pues, nos vuelve más que una multilatina, es una multinacional dentro del país más grande, con la economía más grande del mundo. Nosotros rechazamos allá un proyecto y el presidente estaba a punto de decirle a Ecopetrol que hasta la USO salió a protestar que no se le ocurriera cerrar o vender ese proyecto que está funcionando en Estados Unidos y que genera una caja interesante pues para Ecopetrol. Por eso es importante que los oyentes sepan lo estructural que esto tiene. Y cuando hablamos de descarbonización, en lo que tiene que ver petróleo, gas y otras cosas, lo explicaba. El cobre y otras materias primas necesita explorar la tierra. Obviamente estamos de acuerdo con que hay que cuidar el medio ambiente, pero que también hay que cuidar finanzas y cuidar nuestra matriz energética. Lo decíamos, Colombia es uno de los países más importantes a nivel mundial en carbón térmico, por ejemplo. Si nosotros cogiéramos ese carbón y nosotros hiciéramos la transformación a través de termoeléctricas para exportar energía eléctrica a Centro y Suramérica, pues imaginémonos la riqueza que se generaría en Colombia. Y claro, el impacto ambiental a través de la emisión por los gases de efecto invernadero, los gases de carbono, pues lo mitigaríamos precisamente con las mejores tecnologías, por ejemplo con los chinos o con los europeos u otras regiones donde han avanzado mucho en este tema para mitigar el impacto ambiental. Sí, y realmente también el presidente de los Estados Unidos anunció los aranceles recíprocos. ¿Qué quiere decir esa medida que tomó esta semana? Que si un país toma un arancel del 10% a un producto norteamericano, de manera recíproca Estados Unidos también establece un arancel para las exportaciones de ese país a los Estados Unidos, a los productos que esté exportando en ese 10%. Entonces esa es básicamente una medida
compensatoria, directamente proporcional, y por eso se llama recíproca frente a las medidas que tomen otros países. Sin embargo, por ejemplo, la presidenta de México ha venido planteando la posibilidad de que no se le pongan aranceles al aluminio y al acero que se produce en México, porque realmente eso afectaría la producción de este país, y pues muchos empresarios ya están dispuestos a salir de México. En el caso también de empresas de automotriz, también están planteando que si suben los aranceles, ellos sacarían sus empresas, sus plantas de producción de México, de tal manera que este es un proceso de negociación muy interesante. Repetimos, es dialéctico, no, aquí no se trata de quiénes estamos a favor o en contra de alguien, sino básicamente cómo es el balance comercial del mundo y cómo los países suman o restan en un momento determinado, o ganan o pierden en algunas ocasiones. Repito, por ejemplo, baja el precio del petróleo, Colombia, sin ser un productor grande, sin ser una potencia petrolera, de todas maneras sale perjudicado, porque nosotros no vamos a tener la posibilidad, y por eso la importancia que acá en este programa en muchas ocasiones lo hemos manifestado, de diversificar, y es diversificar tanto la producción también como la proyección de exportaciones. No es fácil en un país, eso no se hace de un día para otro, en 3 meses, 6 meses, eso inclusive toma gobiernos o varios gobiernos para que se monte o se diseñe una estrategia. O sea, ¿qué vamos a exportar, por ejemplo, a la India, que es un gran país? ¿O qué vamos a exportar nuevos productos a otros sitios de países asiáticos que puedan tener una capacidad de compra muy importante y necesiten de productos como las flores, como el banano, como distintos productos colombianos que estamos exportando a Estados Unidos? Y en el caso que haya un cierre o una disminución de las exportaciones a Estados Unidos, ¿a dónde podemos enviar la producción nacional? Entonces, de ahí la importancia, que lo hemos manifestado, de diversificar. Y también nos da la razón de que, evidentemente, el petróleo es una fuente de ingresos, pero no puede ser la única. Colombia, históricamente, antes del petróleo, el café era muy importante. Ahora las remesas están inclusive superando a otros productos de exportación colombiana, pero también están en riesgo, porque si los colombianos que están allá trabajando, algunos con documentos legales, otros no, pero si los que están con documentos legales viven con personas indocumentadas, tienen altísimo riesgo de que por ser cómplices también los saquen del país. Unos no van a trabajar, otros están pensando en regresarse a Colombia, entonces es factible que las remesas también bajen, y eso pues afecta a las finanzas colombianas. Entonces, lo mismo pasó con el 25% del arancel que se le colocó al aluminio y al acero que se exporta de Colombia. Ya se están pues vislumbrando por parte de los gremios colombianos que estos dos sectores pues empezarán a sacar a gente del trabajo y a cerrar empresas. Entonces, si se cierran empresas en Colombia por los efectos de los aranceles de los Estados Unidos, naturalmente vamos a tener muchos más migrantes. Y si usted le suma la inteligencia artificial, que va a dejar sin trabajo a muchas personas, porque la inteligencia artificial es necesaria y llega para quedarse, pero se necesita que la población o se adapte a esa tecnología o tengamos la misma versatilidad para rápidamente tomarla, utilizarla, pero naturalmente esos procesos, en la medida que se simplifica, que ya no tengo que buscar 10.000 datos, 10.000 tablas para sacar un documento, sino que inteligencia artificial, yo puedo entrar y decirle la información que necesito, me la procesa, me la entrega, y ya no se necesitan de 5 o 6 personas tabulando, manejando información. Inteligencia artificial lo hace, de tal manera que va a eliminar muchos puestos de trabajo, y eso sin lugar a dudas, eso transforma las condiciones del mundo. Entonces, no es fácil pensar de que no tengamos migrantes, porque ese va a ser un factor de este siglo, las grandes olas de migración que se van a presentar, porque en muchos países se van a quedar sin trabajo, sin empleo, porque se van a cerrar fábricas, o bien porque subieron aranceles, o bien porque la recesión económica llegó y no van a tener las mismas ventas, entonces naturalmente van a licenciar trabajadores. Ese es el análisis de contexto que hacemos aquí en Panorama Económico, para que las personas que nos están escuchando tengan digamos, una probabilidad hacia dónde va el mundo y cuáles son las perspectivas. Por eso en algunas ocasiones se ha planteado la posibilidad de la renta básica universal. Es una de las opciones para generarle certidumbre a las familias, que si no se quedan sin empleo pro tempore, mientras se recalifica la mano de obra, mientras se vuelve a entrenar a las personas en otros oficios e ingresar al mercado laboral. Repito, no se trata que las personas se subsidien toda la vida. Si las personas son jóvenes, pueden reorientarse a otras actividades, recalificarse, reentrenarse y volver a vincularse al mercado laboral. Si las personas son adultos mayores o son niños o tienen alguna discapacidad, pues naturalmente el Estado, sea norteamericano, colombiano, el francés, el Estado que sea,
tiene que dar unos subsidios a esa población porque esa población no tiene la capacidad de producción, de tal manera que esos subsidios van a ser supremamente importantes para ese tipo de población. Entonces, ese es, digamos, Alejandro, en términos generales, lo que estamos tratando de analizar con Daniel Velandia, con los distintos invitados que hemos tenido acá en otras oportunidades, con la dirección también, hoy también participará Claudia Yáñez, que hace también un análisis sobre el mercado laboral. Claudia es del equipo económico del research del Banco BBV Colombia. Entonces, esa es la mirada que tenemos del Credit Corp, del Banco BBVA, del Banco de los Estudios Económicos de la Vivienda, y obviamente la mirada también que nosotros tenemos acá en el análisis que hacemos todas las semanas para ver hacia dónde van las economías y cuáles son las tendencias. Sí, es algo muy importante, y complementando lo que decía mi estimado colega, hay países que nos muestran cómo ir al desarrollo, cómo llegar al desarrollo, y en cambio de buscar asistencialismo, lo que tratan es de generar precisamente un aparato económico fuerte, robusto, que le permita a la población tener una calidad de vida muy óptima. Miramos, por ejemplo, países con materias primas que han utilizado muy bien sus materias primas y han desarrollado otros sectores y que inviertan a nivel global. Por ejemplo, miramos el fondo soberano que tiene Noruega, que es uno de los más grandes del mundo, que oscila más o menos entre 1.500.000.000.000 de dólares y 1.700.000.000.000 de dólares, un país que creo que no alcanza los 7 millones de habitantes, un país que no se puso a castigar ni la minería ni la producción de energía a través del petróleo, gas y otras materias primas. Es un país que con ese fondo diversificó a nivel global activos de producción que son empresas que generan una utilidad en el planeta. Entonces, son sabios, son inteligentes, saben usar los recursos y llegan técnicos al Estado precisamente a dar ejemplo. Y otros, por ejemplo Suiza, lo comentábamos, tiene grandes industrias, grandes empresas, gran industria financiera, reciben muy bien los dineros de muchas partes del mundo, de muchos países, son un refugio a nivel de capital, son de cierta forma un paraíso fiscal, pues que se ponen de moda porque lo recordamos que también hay mucho infierno fiscal, hay mucha corrupción en muchos estados. Donde esto no cambia, donde la gente no sale de la pobreza es precisamente por ese clientelismo, por ese factor político, que son dueños o manejan el dinero como si fuera propio, donde no hay eficiencias. Miramos otros países que estaban pobres y que salieron de la ruina y que estuvieron bien manejados, y simplemente, por ejemplo, en este caso de Singapur, que recordemos Lee Kuan Yew fue uno de los que reformó el país, puso penas severas para el robo de los dineros públicos, los servidores públicos que hicieran fraude, que estuvieran envueltos en temas de corrupción, pues la ley les cae muy duro, hay hasta penas de muerte para eso, y simplemente a punta de ley, porque ese país no es rico, es muy pequeño, es como una ciudad-estado que queda en Asia, pues obviamente llegaron a ser uno de los referentes más importantes del mundo, es uno de los mejores refugios a nivel de empresas, a nivel de capitales, son hub financiero, hub logístico, son muy importantes. ¿Qué es lo importante del sector privado? Que como tienen que mostrar números, eficiencias, utilidades, lo que no sirve lo tienen que cambiar. Esto para las empresas que son ejemplo a nivel global. Caso de Apple, por ejemplo, que registró buenas utilidades, caso de Google, caso de Meta, que está dentro de las que más generaron utilidades. También está la petrolera Saudi Aramco, que fue una de las que más registró utilidades, y muchas otras. Por eso es importante mirar estos ejemplos tanto a nivel empresarial como países, que es lo que nos demuestra un modelo de desarrollo y de sostenibilidad. Y en ese análisis de contexto también vamos a, pues obviamente lo que influye la salud física y la salud mental en la productividad de las empresas y en el sector público. Y por esa razón hoy pues, tratemos también una invitación muy especial a la veedora distrital, porque la veeduría ha hecho un trabajo muy interesante en la ciudad de Bogotá sobre el esquema de la salud mental, porque repito, la población cada vez más tiene problemas por la presión laboral, por la incertidumbre, porque las economías no funcionan bien, porque la mayoría de los integrantes de una familia no tienen trabajo, porque el consumo de drogas está afectando la salud mental de la población. Hay muchos ejecutivos en las empresas que son, pues obviamente así lo tratan de ocultar por ese gran estrés que viven, por esas presiones en las cifras económicas, por los cumplimientos de metas y objetivos. Pues hay muchos ejecutivos de empresas que también son consumidores de drogas. Entonces ellos manejan esos niveles de ansiedad y de mucho
presión que tienen tanto social como empresarial, y eso ha generado pues que crece la población con salud mental. Y por eso hoy tenemos como invitada a la doctora Adriana Herrera, que es la veedora distrital, presentando un estudio sobre las principales localidades de Bogotá, en los cuales, si bien es cierto, en algunos momentos ha disminuido los problemas de salud mental, sin embargo están vigentes frente a la incertidumbre económica que se vive y que afecta a la población. Hoy nos acompaña la doctora Adriana Herrera Beltrán, la veedora distrital, que esperamos sean muchas oportunidades que tengamos de dialogar sobre temas de Bogotá y temas transversales, que es el tema de salud mental. Siempre hemos comentado, la salud física, la salud mental es importantísimo, porque de eso depende que las personas puedan o trabajar o estudiar y tener un rendimiento mínimo en sus actividades, sus compromisos. El desarrollo personal es tan fundamental que a veces uno lo ve como allá lejos, que ese es un problema. Era un poco de mito, es que la persona que tiene problemas mentales se trataba inclusive despectivamente, es que es una persona loca, es una persona desquiciada, es que no se adapta, no sé qué, pero ahora ya hay un reconocimiento tan importante de esta situación que se está viviendo, y lo comentábamos antes de iniciar esta grabación, esta presentación, que básicamente ese contexto que se está viendo en la sociedad, el incremento del consumo de drogas. Al comienzo nosotros éramos muy escépticos de que Colombia no consumía drogas, sino que solamente la exportábamos, pero lamentablemente de exportadores pasamos a ser consumidores, y en un porcentaje cada vez mayor. Eso dijéramos, consumir sustancias psicoactivas, los problemas económicos, los problemas sociales, la pobreza. Esta semana la veeduría distrital, la doctora Diana, hizo una presentación de un trabajo muy importante de localidades como Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Engativá, donde más hemos visto en esa información que nos han enviado, donde más está concentrado los problemas de salud mental, y es evidentemente las localidades más grandes de Bogotá. Ese diagnóstico y esa evolución, si bien es cierto, en algunos momentos bajan las cifras, de todas maneras el problema está vigente, latente, y con la perspectiva de que si no hay una buena ruta de atención en salud mental, podemos tener un fracaso en esta política social. ¿Cómo es ese panorama de ese estudio que ustedes realizaron y las cifras que están entregando a la ciudad? Gracias, Luis Alberto. Pues desde la veeduría distrital hicimos una actualización de 2 estudios que hicimos en el 2020 y en el 2021 relacionado con el diagnóstico de salud mental de los bogotanos, el primero, y con las rutas integrales de atención en materia de salud mental. ¿Cuáles son los resultados en 2024? Pues hay unos resultados que son alentadores, como usted bien dice, como por ejemplo que bajó la cifra de suicidios del año pasado, que eso es muy importante. Otro resultado alentador es que ya desde la Secretaría de Salud se han expedido lineamientos, protocolos, o sea, una cantidad de reglas y de instrucciones para los prestadores de los servicios de salud mental que han mejorado la atención y que han mejorado el porcentaje de atención integral de los ciudadanos que nos acercamos a las entidades de salud por problemas de salud mental. Eso es bueno, indudablemente no puede dejarnos de preocupar la situación de salud mental. Ha habido un crecimiento muy importante entre el 2019 y el 2024 de las solicitudes de atención en salud mental. Bogotá ha atendido 6.212.000 consultas, hospitalizaciones o consulta de urgencia en materia de salud mental para 2.170.000 personas. Quiere decir que ya 2 millones de personas en Bogotá en los últimos 4 años nos hemos acercado o se han acercado a los servicios de salud mental. Eso pues nos dice varias cosas, o sea que la política de promoción y prevención seguramente está siendo más efectiva. De la gente, de los ciudadanos que se acercaban y que entraban a las rutas en 2019 y 2020, solo el 30% de esos ciudadanos obtenían un servicio integral de salud mental, es decir, toda la ruta que debe seguirse, no solo la primera atención, sino que si requiere un tratamiento lo haga, que obtiene sus medicamentos, hasta que cierre el proceso pues, de atención. Hoy en día, con cifras del 2024, se ve que de las 56.000 personas que entraron entre el 1 de enero y el 31 de agosto a las rutas, el 79% obtuvieron realmente un servicio integral en materia pues, de atención, de prevención, de acompañamiento social, laboral, todo ese acompañamiento preventivo y de promoción que hacen las subredes. Luego, ahí se nota que la política pública y las actividades, las acciones que tiene el distrito en esa materia, pues están funcionando. Sin embargo, cifras como que hubo
en ese primer semestre del 2024 y hasta agosto, más de 5.000 intentos de suicidio, pues no pueden dejarnos de preocupar. E invitan a los entes y las organizaciones y las instituciones responsables de salud a estar mejor coordinadas, a que la Secretaría de Salud los evalúe, los monitoree para que sigan los lineamientos y de verdad no haya obstrucción en la prestación de los servicios integrales de salud mental, porque encontramos en las EPS pues barreras de entrada y esas barreras hay que eliminarlas, no deberíamos tener este tipo de casos. Esa es la historia, esa es la situación que encontramos hoy y pues estamos haciendo esa invitación, también estamos invitando a que se revise la oferta de servicios de salud mental. ¿Por qué? Porque con este crecimiento de pacientes hay que revisar esa oferta para que tengamos mucha mayor rapidez y eficacia en la atención. Pues eso era como lo que les queríamos contar. Desde la veeduría hacemos este seguimiento permanente a muchas de las políticas y en este momento pues estamos revisando todo el tema de salud mental. Y en las recomendaciones que entregan en este documento, la interoperabilidad entre las entidades del distrito, Secretaría de Educación, Integración Social, eso está funcionando, y también la parte institucional, las IPS, las EPS, ¿cómo están trabajando? ¿Hay problemas de descoordinación en estas actividades? Sí, pero ha habido un avance importante en materia de sistemas de información, de cifras, de registros, para poderle hacer seguimiento a los pacientes, porque desde el Estado, ¿cómo sabe usted si la política realmente está siendo efectiva para la protección del ciudadano? Pues pudiéndole hacer seguimientos. Ha habido muchos avances en sistemas de información, sin embargo, todavía falta, por ejemplo, en materia del seguimiento de las personas que salen de la ruta, algunos datos y poderlos encontrar, y esa coordinación que debe haber entre la Secretaría que ha hecho ese gran esfuerzo y las IPS y las EPS. Por eso le decía yo que donde tenemos preocupaciones grandes está en las barreras de acceso de esas EPS. O sea, tenemos que garantizar que cuando la gente llega a la IPS de la EPS, pues tenga el acceso al servicio y no que haya barreras. Yo creo que esa es de las recomendaciones que estamos haciendo, que desde la Secretaría en su función de evaluación y monitoreo se esté revisando cómo están funcionando y que continúe pues esta evolución tecnológica para que podamos tener toda la información pertinente relacionada con nuestros pacientes de salud mental. Y un tema final que obviamente la veeduría lo está abordando, lo está evaluando, que es el tema de las alcaldías locales. Hay un tema de contratación, los alcaldes locales, cuando uno habla con ellos, dicen que pues fueron designados muy tarde, que iniciaron sus labores en julio del año pasado y que ese proceso de contratación del año 2024 fue contra el reloj y por eso hubo muchos convenios interadministrativos y obviamente saltaron los procesos de licitación, etcétera, y que hay muchos problemas. Se han reflejado que 14 localidades tienen problemas de inconsistencias en contratación por parte de la Contraloría. No sé qué mirada tenga la Contraloría ya para finalizar esta charla. Pues Alberto, nosotros hicimos un proyecto muy interesante en el segundo semestre del año pasado, coordinados con el alcalde mayor, que se llama Alcaldías al Día. Hicimos el diagnóstico de todas las alcaldías, acompañamos todo ese segundo semestre y revisamos, y particularmente en materia de contratación, encontramos eso que usted está diciendo. En ese sentido, esperamos que este año, dentro de las recomendaciones, haya una planeación pronta y adecuada de los procesos contractuales. Si bien toda la contratación con fundaciones o con entidades públicas, es decir, los interadministrativos, no es irregular, estamos invitando y en ese sentido pues se ha sacado la directiva de la Secretaría de Gobierno para controlar de alguna manera estos convenios con entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas. Estamos invitando a que los procesos sean competitivos, a que realmente se contrate con quien tiene la capacidad de prestar esos servicios. Y desde la veeduría estamos haciendo la revisión durante todo este año y acompañamiento de 58 convenios que fueron firmados en el mes de diciembre para poderle contar tanto a la administración distrital como a la ciudadanía si dieron los resultados esperados en materia de poder bajar los bienes y servicios que se contrataron adecuados a la ciudadanía, que particularmente muchos de estos son los que tienen que ver con la política social. Pues doctora Adriana, todos esos temas afectan el panorama económico de la ciudad, porque sí, tarde o temprano pues se afecta el bolsillo de los contribuyentes si los recursos no se invierten de manera racional y con eficiencia para el bienestar de toda la comunidad. Mil gracias y seguiremos charlando de estos temas de la ciudad de Bogotá en cualquier momento, y obviamente con muchos temas que hay. Bogotá tiene bastantes problemas para seguir analizando. Luis Alberto, muchas gracias. Desde la Veeduría Distrital, con toda la disposición de entregar información de lo que está pasando con el cumplimiento de la gestión distrital. Este es el análisis que se hace de Bogotá sobre el tema de contratación
que hace mucho impacto en los impuestos. Como dice Alejandro, a veces los contribuyentes pagamos los impuestos y debemos estar muy pendientes de que se inviertan bien, que las 20 localidades y las alcaldías locales cumplan con la función administrativa de hacer las obras, de invertir bien los recursos y que obviamente esa plata no se pierda. Eso es básicamente lo que tratamos de llevar acá, porque eso es economía, dijéramos, fundamental de los hogares. O sea, si la gente paga los impuestos y no ve retribución en las distintas localidades con las obras sociales, la infraestructura, los servicios públicos, pues lamentablemente la ciudadanía tiene pues obviamente una frustración frente a las distintas administraciones locales. Luis Alberto, y hay un tema... Llegamos al final de Panorama Económico. Perdón. Con los indicadores económicos del país. Hay algo muy importante dentro de este resumen, haciendo un análisis pequeño, que obviamente el tema de salud mental también va muy al tema de educación y de todos como sociedad, de trabajar en equipo, ser unidos, dejar esos radicalismos de feminismos extremos, de también del cuidado sobre la mujer, sobre el hombre, y vivir como sociedad, como en equipo, porque pienso que eso es lo que nos da precisamente un bienestar, y es saber que entre todos tenemos una interdependencia, que si todos nos ayudamos como país, como hombres, como mujeres, como amigos, pues obviamente vamos para un mismo lado, ¿no? Entonces pienso que muchos de los temas de salud mental vienen desde las creencias, vienen desde esas validaciones que es importante revisar, desde la educación, por la orientación y precisamente por eso que nos hace como sociedad algo que debe ser como de riqueza, que es esa complementación, esa ayuda. Y hombre y mujer pues es para que progresen mucho siempre en equipo, por equipo natural. Recordemos que nosotros venimos de hombre y mujer. Entonces siempre es importante ir a la raíz y siempre mirar que los temas de salud mental también vienen es consecuencia de muchas cosas. Por eso es importante, pero la verdad pues qué volúmenes tan alarmantes de problemas de salud mental, y eso que los que no se registran pues todavía más. Pero entonces sí, la solución es buscar precisamente el apoyo de profesionales y ojalá que no todo esté con medicinas a través, porque también esos medicamentos pues también afectan el cuerpo, sino mirar con los temas de inteligencia relacional, emocional, buscar acuerdos y buscar precisamente un horizonte en común en sociedad, pienso que ayuda mucho. Y cerrando precisamente con datos nacionales muy importantes para el país, recordemos que la meta de inflación por parte del Banco de la República es el 3%, la inflación anual la registramos en el último dato en el 5.22%, recordemos que la tasa de interés por parte del Banco Central es el 9.5%, y también mirando otros activos importantes, miramos nuestra moneda, el peso versus el dólar. Hoy cierra, al cierre de los mercados, viernes, en los 4.117 pesos. Hoy cierra levemente negativo a la baja, en menos el 0,53%. Muchos esperan o esperamos que Colombia pueda tener una acción contracíclica, una visión de mejorar las finanzas públicas, de mejorar el crecimiento del país y ojalá volver de niveles del dólar por debajo de los 3.000 pesos, sería interesante. Recordemos que un dólar que sigue por encima de los 4.000 pesos, pues obviamente es una moneda que todavía está muy devaluada, donde muchos productos importados nos salen muy costosos. Entonces el tema es los activos que son fuertes en el país, algo que hablábamos con Luis Alberto el día de hoy. El petróleo a nosotros, si no somos los productores más importantes del mundo, el petróleo es nuestro producto más importante de exportación por volumen. Esto es lo que tiene que ver en el tema de intercambio, pero también en el tema de empresas y activos estratégicos. Recordemos que Ecopetrol es la compañía número 1 del país por ingresos. O sea, prácticamente dobla o casi que triplica a la tercera por ingresos, y también es una compañía que registra muchas utilidades para el gobierno, genera mucho empleo, mucha riqueza, paga muy bien, es una de las compañías que genera mucho valor. Hoy cierra su acción en los 2.095 pesos y cierra con una fuerte alza en el 5.28%. Un saludo para todos, feliz fin de semana y qué bueno acompañarlos otro día más y otro fin de semana analizando los temas de mercados con mis estimados colegas. Antes de cerrar nuestro programa vamos a presentar una entrevista bien interesante con Claudia Llanes, que ella es del Grupo de Estudios Económicos del Banco BBVA en Colombia. Toda la tendencia del mercado laboral, que a pesar de las dificultades, pues ha habido un comportamiento aceptable en Colombia
de disminución, no mucho, pero por lo menos en algunos puntos en la tasa de desempleo. El mercado laboral en 2024 mostró un buen comportamiento en creación de empleo y una aceleración en los últimos 3 meses. Trabajan en promedio 23 millones en el año, 1,1% más respecto a la media de 2023 y 1,7 millones más que en 2019, un buen punto de referencia de mediano plazo. En el último trimestre, la creación de puestos de trabajo se aceleró de 1,3% anual en octubre a 1,8% en noviembre y al 3,3% en diciembre. Por su parte, la tasa de desempleo promedio fue 10,2% en 2024, idéntica a la de 2023, aunque en el último trimestre descendió a 9,7%, en línea con la mayor generación de empleo. Estas cifras son muy buenas, pero hoy me quiero detener en una mirada de mediano plazo, menos buena, que tiene que ver con la participación de los colombianos en el mercado laboral. La tasa de desempleo de 2024 se redujo en 0,7 puntos porcentuales frente a la de 2019. Si bien una menor tasa de desempleo es una buena noticia, esta reducción se explicó más por la caída en la tasa de participación laboral, indicador de la oferta de trabajo, que por un repunte en la tasa de ocupación, indicador de la demanda laboral. En otras palabras, en 2024, una menor proporción de personas en edad de trabajar estuvo activa en el mercado laboral en comparación con 2019. Algunos grupos presentan tasas de participación especialmente bajas. Las mujeres, apenas 1 de cada 2 forma parte de la fuerza laboral. Así, su participación pasó de 53% en 2019 a 52% en 2024. Los jóvenes, 1 de cada 1,8, hacen parte de la fuerza laboral y su participación pasó de 57% en 2019 a 55% en 2024. Mujeres y jóvenes han enfrentado mayores dificultades para acceder a empleo y se han mantenido fuera de la fuerza laboral por motivos que no están relacionados con estudio, que sería una buena noticia. En las poblaciones rurales participan en la oferta laboral 1 de cada 1,7 personas. Así, su participación pasó de 62% en 2019 a 60% en 2024. Ampliar la inclusión de estos colectivos no solo fortalecería el mercado de trabajo, sino que también impulsaría el crecimiento económico y fomentaría una mayor integración social en el país. Para impulsar la mayor participación de estos grupos en el mercado laboral, se pueden promover medidas tendientes a equilibrar la carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres, la formación para el trabajo y la mayor conectividad, entre otros. Sí, algo muy importante, obviamente, es mejorar la tasa de desempleo. Recordemos que Colombia está en 10.2 y obviamente con todas las políticas de subir impuestos y de castigar sectores, pues el tema puede ser complejo, ¿no? Y por otro lado, pues el Estado no puede ser gran empleador porque es que resulta que esos dineros provienen de los impuestos y eso obviamente genera una masa de gasto que obviamente no hace que el tema sea sostenible, pero por eso lo importante, como lo comentábamos, es que muchos países bajan impuestos, acortan el tamaño del Estado, generan mucha eficiencia para que sea muy barato producir, muy barato consumir, porque no hay tanta carga tributaria. Y llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos a Alejandro Velandia, nuestro invitado también, Daniel Venandia de Creditor Corp, y nos acompañó Claudia Yáñez, nuestra invitada también, la veedora de Bogotá, la veedora distrital, la doctora Adriana Herrera, para hacer ese análisis de todos los temas más importantes en esta semana. Nos vemos y nos escucharemos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.